Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí para seguir hablando de los tipos de fatiga y en este caso vamos a hablar de la fatiga por deshidratación. Como sabéis, en el anterior capítulo estuvimos hablando de la fatiga por hipertermia, que tiene bastante relación con la fatiga por deshidratación. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ante un aumento de la temperatura corporal, se defiende del mismo termorregulándose. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mediante la evaporación del sudor, pues justamente bajamos la temperatura. Pero ¿qué pasa? Que al perder sudor, pues perdemos líquido, y al perder líquido, más o menos, para que os hagáis una idea, cada litro de líquido perdido nos supone un aumento de 8 pulsaciones por minuto. Es decir, que si perdemos entre 1 y 2 litros en una carrera, estaremos corriendo entre 10 y 15 pulsaciones más alto que si estuviéramos bien hidratados. A partir de aquí nos salen pues dos posibles teorías. La primera nos dice que nos baja el rendimiento cuando nuestro peso corporal baja un 2%. ¿Qué quiere decir? Que si pesamos 70 kilos y justamente perdemos 1,4, habremos perdido o nos empezará a bajar el rendimiento. Pero después de esto hay otras teorías que nos dicen que es justamente a partir del 4% cuando empezamos a bajar el rendimiento. Es decir, menos del 4% no nos baja el rendimiento aunque estemos deshidratados. Eso quiere decir que podríamos llegar a perder un 2,8 de kilos en un entrenamiento, o en este caso en un entrenamiento largo, en un ultra o en una maratón. ¿A qué se debe esto o esta teoría? Porque justamente si ponemos en una balanza el peso que perdemos con el rendimiento que perdemos, muchas veces si tú pierdes 3 kilos, esa ligereza que ganas, aunque pierdas el rendimiento un poquito por estar deshidratado, justamente pues te beneficia. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre justamente cuánto me puedo deshidratar, cuánto peso pierdo y a partir de ahí cuál es el mejor rendimiento. Esto últimamente pues se vio en el Tour de Francia, en el equipo Sky, con una cosa que llamaban ellos de deshidratación controlada. Es decir, justamente decían un poquito esto, que si justamente el peso que pierde el ciclista justamente al subir un puerto le aporta más beneficio que el porcentaje de rendimiento que pierde por la deshidratación. Obviamente es jugar un poco ahí arriesgado, porque si te deshidratas del todo puedes enviar justamente pues la carrera por los aires, pero es un poco pues por dónde van los tiros y por dónde están haciendo pues las investigaciones. Yo siempre recomiendo a partir de ahí que la hidratación es súper importante y no juguemos tanto con el límite de dónde está la deshidratación o cuánto lo podemos deshidratar. A partir de aquí pues tenemos que justamente en ambientes nublados, en invierno, cuando hace frío, pues perdemos más o menos medio litro a la hora. Y que ese medio litro puede llegar a los 2 litros a la hora en ambientes calurosos o cuando hace calor. Aquí también jugarían pues la humedad, el clima, etcétera. Pero más o menos nos estamos moviendo en que podemos llegar a perder de medio a 2 litros más o menos a la hora. Entonces, los sistemas de hidratación pues deberán o tendremos que tener en cuenta que tenemos que reponer más o menos esa cantidad de líquido, y es más importante cuanto más larga es la carrera. ¿Cómo podemos controlar o cómo podemos saber cuánto líquido perdemos nosotros justamente cuando entrenamos, cuando hacemos carreras, cuando hacemos deporte? Pues súper sencillo, hay dos maneras. La primera pues justamente sería pesarnos antes o después, es decir, es la manera más sencilla. Te pesas antes de salir a correr, te pesas al volver y puedes saber más o menos cuánto líquido pierdes. Si esto lo haces más o menos pues de forma habitual, pues puedes saber justamente cuánto líquido pierdes y cuánto tienes que beber para reponer justamente ese líquido. La otra manera de controlar el nivel de hidratación pues sería justamente mediante el color de la orina. Tenemos que tener siempre más o menos un color de la orina transparente. Cuanto más amarillo y más oscuro es, significa que estamos más deshidratados. Entonces siempre tenemos que intentar mantener el color de la orina transparente para estar así durante todo el día hidratado, tanto por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. El momento más crítico suele ser siempre
después de entrenar, que perdemos mucho líquido, y justamente al levantarse, después de estar pues justamente 8, 7, 6 o 10 horas durmiendo, pues los niveles de hidratación bajan bastante. Entonces son dos momentos importantes del día donde hay que prestar especial atención justamente al tema de la hidratación. A partir de aquí se recomienda que tenemos que beber más o menos de 400 a 500 mililitros unas 2-3 horas antes de la competición. Es decir, si tenemos la carrera pues a las 8 o 9 de la mañana, nada más levantarnos a las 5 o 6 de la mañana, pues deberíamos bebernos más o menos pues un medio litro de agua. A ser posible, si puede ser o bebida de esta de deportistas con algo de sales, pues un poquito mejor. Y luego justamente 20 minutos antes, unos 200-400 mililitros justamente los 20 minutos antes de salir. A partir de ahí, si se puede, el agua fría siempre es mucho mejor, porque esto lo vimos en los principios de hipertermia, que el agua fría nos baja la temperatura corporal y eso nos supone pues una pequeña ventaja. Y luego, durante la carrera, pues se recomienda de 500 a 600 mililitros. Yo siempre he recomendado más o menos el litro a la hora y justamente más o menos pues la media estaría en 750 mililitros. Esto pues en un ultra puede ir variando, es decir, si un ultra sale por la noche, pues obviamente las primeras horas de la noche estarás más por aquí, y si justamente el ultra se alarga y estás de 11 a 12, de 1 a 2 o justamente las horas fuertes de calor, estarás más por aquí. Pero más o menos yo siempre he calculado la media de mis ultras y más o menos suele estar por aquí, entre 1 litro y 750 mililitros la hora. Eso para mis tiempos suele ser más o menos 2 botellines de medio litro entre avituallamiento y avituallamiento. Si es justamente más distancia, lo que hago es 2 botellines entre avituallamiento y avituallamiento, y al llegar al avituallamiento otro botellín, por lo que al final viene a ser más o menos 1 litro o 750 pues mililitros a la hora. Y a partir de aquí, una vez que ya tenemos claro cuánto beber, pues habría que saber qué tenemos que beber. Lo normal es beber siempre bebidas de deportistas, es decir, tipo pues Powerade, Aquarius, Sub 9, justamente el Fitway que hice hace pocos días, es decir, bebidas que nos aportan tanto carbohidratos como sales minerales. El problema de muchas bebidas energéticas es que justamente el aporte de sales, de sodio, potasio, cloro, suele ser poco, por lo que seguramente, según el tipo de bebida que estemos tomando, a partir de las 2-3 horas se recomendaría suplementarlo o añadir alguna pastilla de sales, porque justamente las bebidas de deportistas suelen tener pocas sales, entonces eso a la larga en una carrera de 1-2 horas no sería el problema, pero a una carrera de 3, 4, 5 o de un ultra muy largo puede al final pues causarnos problemas. Normalmente las bebidas tienen que ser hidratos de un índice glucémico medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que ser una bebida que no nos provoque ni subidones muy fuertes ni que sea muy lenta en la absorción. Entonces para esto lo más fácil es usar bebidas que combinan pues los dos tipos de carbohidratos, es decir, tanto los de alto índice glucémico como los de bajo. La última bebida que hice hace poco pues tenía maltodextrina, que sería de bajo, y justamente fructosa, que sería de alto. La combinación de los dos carbohidratos, el de índice glucémico alto y el bajo, da uno más o menos de índice glucémico medio. Aquí tampoco recomiendo comerse mucho o complicarse mucho la cabeza, ya que la mayoría de bebidas tienen sus estudios y suelen combinar todos los tipos de hidratos de carbono, tanto los rápidos como los bajos. Incluso los geles que solemos comer ya suelen tener los dos tipos de hidratos. Y todo esto pues siempre suelen llevar sales. El tema de las sales suele ser más complicado, pero por ejemplo, tener un buen nivel de sales de cloruro sódico, en este caso aumenta o facilita la absorción de los carbohidratos de carbono. Y luego, si son carreras pues de muy larga distancia, también tendrían que tener pues algo de aminoácidos por el tema de justamente del rendimiento. Pero todo esto lo veremos un poquito más adelante, el tema de los aminoácidos. Entonces, ya resumiendo, tenemos que tener en cuenta que uno de los factores que más nos baja el rendimiento, ya hemos dicho que es justamente la deshidratación. Es súper fácil controlarlo, pero todo este tema hay que entrenarlo sobre todo en los entrenamientos, es decir,
Mucha gente pues comete el error de que cuando está haciendo, por ejemplo, entrenamientos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues prácticamente no bebe o bebe muy poquito. ¿Qué pasa? Que luego cuando llega a la carrera se le cierra, entre comillas, el estómago y no le entra nada. Esto justamente se puede evitar si nosotros entrenamos siempre pues el tema de la hidratación. Ahora se acerca, por ejemplo, la maratón de asfalto, la media maratón. Son carreras ya que estaremos entre 1 hora 20, 1 hora y media, 4 horas, 4 horas y media. Y justamente, pues, cuanto más tiempo vamos a estar corriendo, más importancia hay que darle al tema de la hidratación. Y yo os recomiendo que ahora no cuesta nada cuando salimos a correr, una de dos. Si vamos por un sitio donde hay fuentes, por el río, por algún pueblo, pues parar un momento, paras, bebes tus 200, 300, 400 mililitros de agua y sigues. Y si no te gusta parar, pues llevas una mochilita, una riñonera o una botella en la mano y vas bebiendo. Cuanto más entendemos el tema de la hidratación, luego en carrera más preparados estaremos y justamente pues mejor rendimiento obtendremos. Y si vamos controlando todos los tipos de fatiga que estamos hablando en los vídeos, al final las probabilidades de éxito se van a multiplicar por mucho a la hora de conseguir nuestro objetivo. Y ya está, dejamos el tema de hoy aquí. Este es uno de los temas en un principio que más afectan, sobre todo en climas calurosos, en verano, pero ahora vamos a ver diferentes tipos de fatiga, bastantes más desconocidos, que seguro que no conocíais y que os van a ayudar mucho a conseguir vuestros objetivos. Así que como siempre, dejamos el vídeo de hoy aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, lo podéis compartir y para dudas, sugerencias y lo que necesitéis, aquí abajo en los comentarios me los dejéis escritos que los iremos respondiendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.